Baltrudis Orozco abrió los ojos unos minutos antes de que hubiera sonado el despertador. El amanecer empezaba a colarse entre las finas cortinas, pintando la habitación de tonos grises. El viejo ventilador del techo giraba lentamente, creando un movimiento de aire apenas perceptible, pero ni siquiera eso le salvaba del sofocante calor venezolano que no cedía ni siquiera por la noche. Un viejo frigorífico zumbaba silenciosamente en un rincón de la habitación, el único lujo que habían podido permitirse el año pasado, después de que el anterior se estropeara definitivamente. Al salir al pasillo, Baltrudis pudo sentir el olor a café recién hecho. Eso solo podía significar una cosa: la suegra estaba en casa. El corazón le palpitó con fuerza debido a un desagradable presentimiento. Dominica Rivero tenía la costumbre de llegar sin avisar, utilizando la llave de repuesto que Gerardo había insistido en darle por si acaso. Estas visitas siempre terminaban de la misma manera, con críticas, reproches y los nuevos moratones que su marido le dejaba después de que su madre se marchara, descargando su irritación. «Por fin te has dignado despertar», dijo Dominique, apretando sus finos labios con carmín rojo oscuro. «Llevo levantada más de una hora». «Buenos días», respondió Baltrudis en voz baja, dirigiéndose a la cocina. «¿Qué tiene de bueno?», resopló su suegra. «Los precios han vuelto a subir. En la tienda cercana a mi casa no tienen pan decente desde hace una semana. Y veo que ni siquiera tienes dinero para un café decente». Mientras Baltrudis preparaba el desayuno, unas simples gachas de maíz y huevos revueltos, Dominica no paró de hablar ni un minuto. Su monólogo era una mezcla de quejas sobre la vida, los vecinos, el gobierno y, por supuesto, su cuñada. Se oyeron pasos pesados desde el otro lado de la casa. La puerta del dormitorio se abrió con un chirrido. Gerardo, un hombre corpulento de mandíbula cuadrada y ojos hundidos, entró en la cocina, llenando instantáneamente el espacio. Olía a jabón barato y a tabaco. Baltrudis se enderezó involuntariamente, tratando de parecer alerta y serena. «Madre, ya estás aquí», se suavizó la voz de Gerardo al dirigirse a Dominica. Se inclinó hacia ella y le besó la mejilla arrugada. Luego se volvió hacia su esposa, con una mirada instantáneamente fría. «¿Por qué no me despertaste? Te pedí a las 6». Baltrudis se quedó paralizada, sin saber qué responder. El despertador no sonaría hasta 10 minutos más tarde. «Has dormido tan profundamente que pensé...». «Pedí que dieran las 6», repitió. Y había esa nota acerada en su voz que siempre hacía que Baltrudis sintiera frío por dentro. «Gerardo, querido, no te enfades con ella», intervino Dominica con fingida simpatía. «Simplemente no sabe cómo ser una buena esposa. He tratado de enseñarle, pero al parecer algunas mujeres no son naturalmente dadas a ello». «Debo irme», dijo Baltrudis en voz baja, levantándose de la mesa y llevando su plato al fregadero. «¿A dónde crees que vas?». Gerardo la agarró de la muñeca, apretándola con fuerza. «Es demasiado pronto». Baltrudis se arrugó de dolor, pero no se atrevió a soltarle la mano. «Tengo que terminar un encargo que no me dio tiempo a terminar ayer». Intentó hablar de manera uniforme, reprimiendo el temblor de su voz. «Santiago dijo que un cliente lo recogería esta mañana». «Ah», dijo Santiago, intervino su marido, pronunciando el nombre de su jefe con presión y apretándole aún más la mano. «¿Qué más ha dicho Santiago? Lo que diga Santiago, eso es lo que pasa, ¿no?». «No, es que la orden es importante y...». «Te voy a decir una cosa». Gerardo la acercó más para que ella pudiera oler la cerveza de anoche en su aliento. «Eres mi mujer, y harás lo que yo decida. ¿Entendido?». «Sí», susurró Baltrudis, bajando la mirada. «No te oigo». «Sí, lo entiendo», repitió ella en voz más alta. «Está bien». Le soltó la mano y volvió a su desayuno. «Ya puedes irte».
Dominica observó la escena con una satisfacción apenas disimulada. Nada parecía darle más placer que ver a su cuñada puesta en su lugar. Salió y el sol de la mañana le dio en los ojos. La ciudad ya se estaba despertando. Los comerciantes mostraban sus mercancías. Los niños con mochilas se apresuraban a ir a la escuela. Las mujeres con cestas se apresuraban al mercado. El fresco crepúsculo del taller la recibió con silencio. Ella fue la primera en llegar como de costumbre. Santiago, el dueño del taller, y Ramona, la segunda costurera, aparecerían más tarde. Los días de Baltrudis eran como gotas de agua. Aquel martes no presagiaba nada especial. Después del trabajo fue al mercado, pasó un mínimo de tiempo comprando, seleccionando cuidadosamente los productos más baratos pero de calidad aceptable. Cada bolívar contaba, sobre todo ahora que los precios subían a un ritmo increíble. Baltrudis se dirigió a casa apretando la bolsa de la compra contra el pecho. El calor del atardecer venezolano envolvía la ciudad, pero ella seguía sintiendo frío. El temor de volver a casa nunca la abandonaba. ¿Qué le esperaba hoy? ¿Estaría Gerardo de buen humor o encontraría una excusa para otra pelea? Baltrudis subió los 3 escalones hasta la puerta de su casa, una pequeña estructura de una planta con contraventanas verdes quemadas por el sol. La cerradura era difícil de forzar, otra pequeña cosa que Gerardo había prometido arreglar, pero nunca encontraba tiempo. Pero siempre tenía tiempo para una botella de cerveza barata con sus amigos. Estaba a punto de sacar la sartén para preparar la cena cuando oyó fuertes pasos en la puerta principal. Su mano se congeló un momento. Se podía saber el estado de ánimo de su marido por el sonido de los pasos, y ahora mismo no presagiaba nada bueno. El paso inseguro, los movimientos demasiado fuertes. Gerardo estaba borracho. La puerta se abrió con estrépito y su marido apareció en el umbral. Llevaba la camisa desabrochada, el pelo revuelto y los ojos le brillaban de forma malsana. ¿Ya estás en casa?, pronunció, apoyándose pesadamente en el marco de la puerta. ¡Qué buena esposa!, pronunció la última palabra con una mueca apenas disimulada. Baltrudis se quedó paralizada, aferrando la sartén a su pecho como si fuera un escudo. «Sí, acabo de llegar», respondió en voz baja. «Pronto tendré lista la cena». «¿La cena?», se estiró Gerardo, entrando en la cocina y hundiéndose pesadamente en una silla. «Siempre piensas solo en eso. Comida, limpieza, trabajo. ¿Piensas en mí?». Baltrudis puso la sartén en el fogón y se volvió hacia su marido. «Claro que pienso. ¿Tienes hambre? Puedo preparar algo rápido». «No estoy hablando de eso». Gerardo golpeó la mesa con el puño, haciendo rebotar el vaso de agua. «Estoy hablando de nosotros. ¿Acaso recuerdas que somos marido y mujer?». Sus ojos, enrojecidos por el alcohol, se clavaron en ella con irritación y algo más que siempre asustaba más a Baltrudis, una mezcla de deseo y rabia que solía ir seguida de violencia. «Gerardo, estás borracho», dijo con cuidado, tratando de mantener el miedo fuera de su voz. «Deja que comas y luego descansa». «No me digas lo que tengo que hacer». Se levantó bruscamente, tirando una silla. «Estoy en mi propia casa. Yo soy el amo aquí. ¿Y tú?». Dio un paso hacia ella, y Baltrudis retrocedió involuntariamente, apoyando la cabeza contra la encimera de la cocina. No tenía dónde huir ni dónde esconderse. «He estado trabajando como un demonio todo el día, y llego a casa. ¿Y qué? No hay nada preparado. Mi mujer está ahí para recibirme. Acabo de llegar. Aún no he tenido tiempo. Cállate». Gerardo estaba muy cerca. Su aliento empapado en alcohol le quemaba la cara. «Siempre las excusas. ¿Acaso sabes hacer algo bien?». La agarró por los hombros, clavándole los dedos hasta que le dolió. Baltrudis trató de no gritar, sabiendo que cualquier muestra de dolor solo lo enfurecería más. Los ojos de Gerardo, normalmente marrones oscuros,
Parecían ahora casi negros por la dilatación de las pupilas. «Gerardo, por favor», le temblaba la voz a traición. «Déjame hacerte tu arepa favorita con queso. Cenaremos». «No quiero tu arepa». La sacudió tan violentamente que la cabeza de Baltrudis dio un latigazo hacia atrás y se golpeó contra el armario. ¿Por qué debo volver a una casa donde nadie me espera, donde mi mujer solo piensa en su trabajo? Yo no... No tuvo tiempo de terminar. Gerardo la empujó violentamente y Baltrudis, perdiendo el equilibrio, cayó al suelo. El dolor le atravesó el muslo al chocar contra el duro suelo de baldosas. Sus ojos se volvieron negros durante un segundo. «Levántate», gruñó Gerardo, cerniéndose sobre ella. «¿O es que tú tampoco puedes hacerlo?» Baltrudis intentó levantarse, apoyándose en los brazos, pero Gerardo no le dio tiempo. Se agachó y la agarró del pelo, tirando de ella hacia arriba. Las horquillas que sujetaban el manojo se cayeron y el pelo oscuro se esparció por sus hombros. «Ahora escúchame». Su rostro se contorsionó de ira. «Soy tu marido. Tienes el deber de cuidarme, de respetarme». Y entonces llegó el golpe. Una palma abierta en la cara, lo bastante fuerte como para dejarle una marca ardiente en la mejilla. Baltrudis no gritó, solo se retorció, protegiéndose instintivamente la cabeza con las manos. «Lo siento», fue todo lo que pudo susurrar entre lágrimas. «Por favor, Gerardo, mira a lo que me has llevado», dijo él en un tono ya más calmado. «¿Por qué me obligas a hacer esto?». Esas palabras, que repetía después de cada violento ataque, eran quizá la parte más cruel de todo el asunto. Culpar a la víctima de su propia rabia es la forma más elevada de manipulación, y Baltrudis, como muchas mujeres en su situación, empezaba a creérselo. Quizás era realmente culpa suya. Quizás si hubiera sido mejor esposa, esto no estaría pasando. El teléfono de su bolso sonó de repente, indicando un mensaje entrante. Baltrudis sacó el viejo smartphone que Gerardo había accedido a comprarle solo porque era más cómodo para controlar dónde estaba y con quién. El mensaje era de Estrella Montero, su colega y única amiga. «¿Cómo estás? ¿Todo bien?». Estrella siempre estaba preocupada por ella, sobre todo últimamente, cuando los moratones en el cuerpo de Baltrudis empezaron a aparecer con más frecuencia. Era la única que adivinaba la verdadera situación, aunque Baltrudis nunca hablaba directamente de la violencia doméstica. «Estoy bien, solo cansada. Te veré mañana», respondió ella, aunque cada palabra era una mentira. Nada estaba bien, nada. La mañana llegó implacablemente temprano. Tratando de moverse sin hacer ruido, Baltrudis se levantó y se dirigió al baño. Cerró la puerta tras de sí, se quitó con cuidado el camisón y examinó su cuerpo en el espejo agrietado. Nuevos moratones resaltaban sobre su pálida piel en manchas de color púrpura amarillento de diversos tamaños, en las costillas, los hombros, los muslos, una colección de dolor y humillación. Al aplicar la crema sobre el hematoma, Baltrudis arrugó la nariz por el dolor, pero el resultado mereció la pena. Aunque las marcas no podían ocultarse por completo, eran mucho menos perceptibles. Ahora era posible decir que acababa de pasar una mala noche. El trayecto hasta el taller duró unos 20 minutos a pie. Baltrudis caminaba más despacio que de costumbre. Cada paso le hacía doler las costillas. Intentó no mirar a los ojos de los transeúntes por miedo a que alguien se diera cuenta de su estado a pesar del maquillaje. Cuando Baltrudis llegó, la puerta ya estaba abierta. Santiago Alvarado, el dueño del taller, solía ser el primero en llegar para dejar todo listo para la jornada laboral. «Buenos días, Baltrudis», saludó levantando la cabeza de los papeles que tenía sobre la mesa. Santiago era un hombre de mediana edad, con ojos amables y canas prematuras en su cabello oscuro. A diferencia de la mayoría de los hombres que Baltrudis conocía, siempre hablaba en voz baja y con respeto. «Buenos días, señor Alvarado», respondió, intentando que su voz sonara normal.
¿Cuántas veces te he pedido que me llames simplemente Santiago?, sonrió él. Pero la sonrisa desapareció rápidamente cuando la miró más de cerca a la cara. ¿Qué te pasa? ¿No te encuentras bien? Baltrudis bajó la mirada, inventando rápidamente una excusa. No he dormido mucho. Nuestros vecinos estuvieron haciendo ruido toda la noche, celebrando algo. Sintió que Santiago no le creía, pero tuvo el tacto suficiente para no seguir preguntando. En lugar de eso, señaló con la cabeza un maniquí que había en un rincón con un vestido de novia inacabado. La novia vino ayer después de que te fueras. Me pidió que añadiera más encaje al corpiño. ¿Puede estar terminado para el fin de semana? Por supuesto, asintió Baltrudis, complacida por el cambio de tema. Me pondré a ello. Se dirigió a su lugar de trabajo, una pequeña mesa junto a la ventana, donde se encontraba su máquina de coser, una vieja pero fiable Singer. Cerca, unos cajones guardaban hilos de todos los colores, agujas, tijeras, tiza para marcar la tela, todas las herramientas que necesitaba para su trabajo. Baltrudis retiró con cuidado el vestido de novia del maniquí y lo colocó sobre la mesa. El vestido estaba casi terminado. Solo faltaba añadir más encaje al corpiño, como había pedido la novia, y coser las últimas cuentas de perlas en el dobladillo. El trabajo requería concentración y precisión. Cada puntada tenía que ser perfecta, invisible a los ojos. Inmersa en su trabajo, Baltrudis olvidó por un momento sus problemas. Aquí, entre telas e hilos, se sentía artesana, creadora, no una mujer maltratada e intimidada. Sus manos, a pesar del cansancio y el dolor, se movían con seguridad y destreza, creando belleza a partir de materiales sencillos. Pronto Estrella entró en el taller. «Hola a todos», saludó en voz alta al entrar en la habitación. «Qué calor hace fuera. Creía que me iba a derretir al salir». Santiago sonrió, y Baltrudis levantó la cabeza de su trabajo y saludó débilmente a su amiga. Estrella se acercó a su escritorio e inmediatamente notó un moretón debajo de una capa de base de maquillaje. «Baltrudis», dijo en voz baja para que Santiago no la oyera. «Me prometiste que hablaríamos. ¿Qué pasó ayer?» «Nada», contestó Baltrudis con la misma tranquilidad. «Gerardo ya estaba dormido cuando regresé. Todo está en orden». «Nada está bien». Estrella miró a su alrededor, asegurándose de que Santiago estaba ocupado con el cliente que acababa de entrar. «Mírate. Apenas puedes moverte del dolor. No puedes dejarlo así. Tienes que alejarte de él». Baltrudis suspiró, sin levantar los ojos de su trabajo. «¿Y a dónde voy a ir? ¿Qué voy a hacer? No tengo familia, apenas dinero». «Puedes vivir conmigo», objetó Estrella acaloradamente. «Ya te lo he dicho. Mi piso es pequeño, pero hay sitio de sobra. Y no estás sola. Me tienes a mí. Tienes a Santiago, que siempre está dispuesto a ayudar». «No lo entiendes», Baltrudis negó con la cabeza. «Gerardo no me dejará ir tan fácilmente. Me buscará, se pondrá furioso. Temo no solo por mí, sino también por ti. Iremos a la policía». «¿Y qué harán ellos? Ya sabes cómo tratan estas cosas aquí. Asuntos de familia. Ocúpate tú». Estrella quiso objetar, pero en ese momento se les acercó Santiago. «Estrella, ¿podrías ayudar con la prueba? La señora García ha venido a recoger su traje. Tenemos que ver si todo le queda bien». «Por supuesto», asintió Estrella, pero antes de dar un paso atrás, Baltrudis dijo en voz baja: «Todavía no hemos terminado esta conversación». Al quedarse sola, Baltrudis volvió a su trabajo, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Las palabras de su amiga seguían resonando en su mente. Partir, empezar una nueva vida, parecía tan tentador y a la vez tan imposible. ¿Y si Gerardo la encontraba? ¿Y si hacía daño a Estrella intentando llegar hasta ella? Durante la pausa para comer, Estrella insistió en que fueran a un pequeño café al otro lado de la calle. Baltrudis accedió a regañadientes,
aunque normalmente se quedaba en el taller, ahorrando dinero y trayendo comida de casa. El Café Rayo de Sol era un lugar tranquilo con 3 mesas dentro y un par fuera, bajo un toldo a rayas. Eligieron una mesa en la esquina, lejos de la ventana para que no les vieran los transeúntes. 2 cafés con leche y 2 empanadas con queso, ordenó Estrella a la joven que estaba detrás del mostrador. Y traiga hielo, por favor. Cuando la camarera dio un paso atrás, Baltrudis miró a su amiga perpleja. ¿Por qué hielo? Ya hace bastante calor fuera. Para la cara, respondió Estrella con sencillez. Hay que poner frío en el moratón para bajar la hinchazón. Baltrudis sonrió agradecida, conmovida por la preocupación de su amiga. Cuando llegó su pedido y un vaso de hielo, se aplicó suavemente el cubito en el pómulo, sintiendo un alivio instantáneo. Baltrudis, empezó Estrella, dando un sorbo a su café. No puedo seguir callada. Veo lo que está pasando. Cada día te veo más apagada. Esto tiene que parar. Lo sé, respondió Baltrudis en voz baja, mirando su taza. Solo que no sé cómo hacerlo. Lo descubriremos juntos. No estás sola. Estrella cruzó la mesa y apretó la palma de la mano de su amiga. Había tanta sinceridad y determinación en sus ojos que, por un momento, Baltrudis creyó que tal vez había una oportunidad para otra vida. Hoy viene la suegra, dijo, volviendo a la realidad. Tenemos que preparar la cena y limpiar la casa. Gerardo se enfadará si algo sale mal. Entonces iré contigo, dijo Estrella bruscamente. ¿Qué? No, no es buena idea. ¿Por qué? Diré que estamos trabajando juntas en un encargo urgente, que necesitas mi ayuda para bordar un vestido de novia. Gerardo no sospechará nada y yo puedo manejar a tu suegra. Tengo la lengua afilada, ya sabes. Precisamente por eso tengo miedo, sonrió Baltrudis involuntariamente. No conoces a Dominica. Es una mujer terrible. Bueno, entonces se enfrentará a una digna oponente. Estrella le guiñó un ojo, y por un segundo un sentimiento casi olvidado volvió a Baltrudis: la esperanza. De vuelta al taller después de comer, continuaron su trabajo. Baltrudis terminó el encaje del vestido de novia y empezó a coser las cuentas de perlas. Era un trabajo minucioso que requería paciencia y precisión, pero era el tipo de detalle que apreciaban las clientas de Santiago. El tiempo pasa volando y pronto llega el final de la jornada. Santiago, al ver que Baltrudis se retorcía de dolor al levantarse de la mesa, se acercó a ella. Baltrudis, si no te encuentras bien, ¿por qué no te tomas mañana libre? No tenemos ningún encargo urgente que no pueda esperar un día. No, estoy bien, se apresuró a contestar. Solo me duele un poco la espalda de estar tanto tiempo sentada. Santiago la miró atentamente, y en su mirada Baltrudis vio la misma comprensión que tenía Estrella. Lo sabía, quizá no todos los detalles, pero sí lo esencial. Ya sabes, dijo tras una pausa, si alguna vez necesitas ayuda, cualquier ayuda, puedes contar conmigo, quiero decir, no solo como empleador. Baltrudis se sintió avergonzada, sin saber qué responder a tanta franqueza. Gracias, se le escapó finalmente. Es usted muy amable. Santiago asintió y se retiró a su mesa, dejándole espacio. Estrella, que estaba recogiendo sus cosas, miró significativamente a Baltrudis como diciendo: ¿Ves? Te dije que no estabas sola. Salieron juntas del taller. El día se acercaba al atardecer, pero el calor seguía siendo insoportable. La ciudad estaba llena del ruido habitual: risas de niños, conversaciones de los transeúntes, música de las ventanas abiertas. Bueno, voy contigo, anunció Estrella en un tono que no toleraba objeciones. Te ayudaré a cocinar algo impresionante para tu monstruosa suegra. Estrella, no estoy segura. Yo sí estoy segura. Esta noche no te voy a dejar sola, y menos con lo que hizo ayer. Caminaron hacia la casa de Baltrudis,
parando en el mercado de camino para comprar fruta fresca para el postre. Estrella insistió en comprar los mangos y guayabas más bonitos, aunque eran más caros de lo que Baltrudis podía permitirse. «Yo invito», dijo pagando. «Quiero ver la cara de tu suegra cuando pruebe mi postre Estrella». Baltrudis sonrió involuntariamente, contagiada por el entusiasmo de su amiga. Tal vez la presencia de Estrella hiciera que la velada fuera menos estresante. Al menos era poco probable que Gerardo se pusiera agresivo delante de una desconocida. Al acercarse a la casa, Baltrudis vio el viejo coche de Dominica aparcado en el bordillo. El corazón se le apretó de ansiedad. Su suegra ya había llegado y aún no habían preparado nada. «Ya está aquí», susurró Baltrudis, aminorando el paso. «Tanto mejor», la animó Estrella. «Menos tiempo para críticas». Subieron los escalones hasta la puerta y Baltrudis, respirando hondo, la abrió. Del salón llegaban voces, las de Gerardo y Dominica. Hablaban animadamente de algo, pero al oír abrirse la puerta la conversación se interrumpió. «Baltrudis, ¿eres tú?», gritó Gerardo desde el salón. «Sí», respondió, entrando con Estrella. «Y conmigo está Estrella, mi colega. Estamos trabajando juntos en un encargo urgente, tenemos que terminarlo para mañana». Gerardo y Dominica aparecieron en el pasillo. El rostro de su marido expresaba sorpresa e irritación furtiva, mientras su suegra lanzaba a Estrella una mirada evaluadora de pies a cabeza. «Buenas noches», sonrió Estrella acogedora, ignorando el frío recibimiento. «Es un placer conocerla. Baltrudis me ha hablado mucho de usted». «Solo cosas buenas, espero», respondió Dominique apretando los labios. Iba vestida con un riguroso vestido negro, como siempre, y llevaba el pelo gris perfectamente peinado. «Gerardo, ¿por qué no me avisaste de que íbamos a tener invitados?». La pregunta sonó suave, pero Baltrudis sabía que su marido estaba enfadado. Era evidente en la línea tensa de sus hombros, en la forma en que apretaba la mandíbula. «No sabía que Estrella iba a venir», respondió rápidamente antes de que su amiga pudiera decir nada. «Surgió espontáneamente. Tenemos que terminar el bordado del vestido de novia para mañana por la mañana». «Puedo ayudar con la cena», añadió Estrella, cogiendo la bolsa de fruta. «He traído los ingredientes para el postre. ¿Le gustan los mangos, señora Rivero?». A Dominica le pilló claramente desprevenida la franqueza y el vigor de Estrella. «Sí, los mangos son perfectamente aceptables», respondió discretamente, «aunque prefiero el tradicional quesillo venezolano». «Oh, el quesillo también es una buena opción», asintió Estrella, entrando en la cocina como si ya hubiera estado aquí muchas veces. «Baltrudis, vámonos, tenemos mucho trabajo que hacer». Baltrudis siguió a su amiga, sintiendo la pesada mirada de su marido sobre ella. Sabía que tendría que dar explicaciones más tarde, y era poco probable que las diera sin problemas. Pero ahora, al menos, no estaba sola. Se pusieron manos a la obra. Estrella parloteaba, contando historias divertidas sobre los clientes del taller, sobre sus vecinos, sobre la última película que había visto. Su energía y optimismo creaban en la cocina un ambiente muy distinto al habitual, cuando Baltrudis cocinaba en tenso silencio, temerosa de hacer algo mal. En un momento dado, Dominica se asomó a la cocina. Echó un vistazo crítico a su trabajo, pero al no encontrar nada que reprochar, se marchó en silencio. Estrella le guiñó un ojo a Baltrudis. «¿Ves? No da tanto miedo». «No la conoces», replicó Baltrudis en voz baja, removiendo las habas. «Solo está esperando su momento». La visita de Estrella a casa de Baltrudis y Gerardo terminó a última hora de la tarde. Tras una cena que había transcurrido en un ambiente tenso, a pesar de los esfuerzos de Estrella por apaciguar la situación, su amiga se dispuso finalmente a marcharse. Dominica se retiró a la habitación de invitados, diciendo que estaba cansada del viaje y necesitaba descansar.
Gerardo se ofreció a acompañar a Estrella a la parada del autobús, y Baltrudis se quedó sola en la cocina, guardando los platos después de la cena. A Baltrudis le temblaban las manos mientras apilaba los platos en el fregadero. Sabía lo que pasaría cuando volviera Gerardo, la visita de Estrella sin autorización previa, su intromisión en los asuntos familiares, su enfrentamiento abierto con Dominica. Todo ello no quedaría sin consecuencias. Pensar en la próxima conversación con su marido hizo que a Baltrudis se le acelerara el corazón y se le secara la boca de miedo. La puerta principal se abrió y se cerró con un fuerte golpe. Baltrudis se quedó paralizada, apretando el trapo con más fuerza. Los pasos de Gerardo eran pesados y seguros cuando atravesó el salón y se detuvo en la puerta de la cocina. Baltrudis no se volvió, siguió limpiando la superficie ya limpia de la mesa. Así que así son las cosas. La voz de Gerardo era tranquila, pero se podía oír en ella la rabia contenida. Invitas a extraños a mi casa sin preguntar. Baltrudis se volvió lentamente, intentando mantener la calma. Estrella no es una extraña, es mi colega. Efectivamente, estamos trabajando en un encargo urgente. No me mientas. Gerardo dio un paso adelante y Baltrudis retrocedió instintivamente, apoyando la cabeza contra la encimera de la cocina. No soy ni sordo ni ciego. Ha venido a seguirme, ¿verdad? ¿Le hablaste de nuestro negocio familiar? No, que va, Gerardo, yo nunca. ¡Silencio! Golpeó la mesa con el puño y el vaso de agua rebotó, derramando su contenido. Vi cómo me miraba, cómo te defendía. ¿Qué le dijiste de mí? Baltrudis negó con la cabeza, sintiendo que el miedo paralizaba todo su cuerpo. Nada, te lo juro. Estrella solo quería ayudar con la cena. Sabía que venía tu madre y... Gerardo la agarró de los hombros, apretándola hasta hacerla doler. Te prohíbo que la vuelvas a traer aquí, ¿lo entiendes? Esta es mi casa y yo decido quién entra en ella. De acuerdo, susurró Baltrudis bajando los ojos. Lo siento. Gerardo la soltó y se acercó a la nevera, sacando una botella de cerveza, la última del pack de 6 que había comprado hacía solo 2 días. La abrió con un movimiento brusco y bebió un buen trago sin dejar de mirar a su mujer. Una cosa más, continuó, limpiándose la boca con el dorso de la palma de la mano. Mamá tiene razón sobre ti. Eres una pésima anfitriona. La cena estaba demasiado salada, la carne demasiado hecha. Me avergoncé delante de mi madre. Baltrudis permaneció en silencio, aunque por dentro todo hervía de injusticia. La cena había sido excelente. Estrella lo había hecho especialmente bien con el postre. Pero era inútil y peligroso discutir. Lo siento, repitió, apretando el trapo entre las manos. Lo haré mejor la próxima vez. Gerardo terminó su cerveza y dejó la botella vacía sobre la mesa con fuerza. Ahora lo más importante, me han despedido. Estas palabras golpearon a Baltrudis como un zapato en la cabeza. Levantó la vista sin dar crédito a lo que oía. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? No hagas preguntas estúpidas, gruñó Gerardo, dándose la vuelta. Hace tiempo que no le caigo bien al capataz. Se metió con alguna cosilla y me despidió. No es justo, pero ¿qué se le va a hacer? Baltrudis sabía que no era toda la verdad. Lo más probable era que Gerardo hubiera llegado tarde o borracho al trabajo, y no era la primera vez. O peor aún, se había peleado con un compañero, como ya le había ocurrido antes, pero ella no dio más detalles por miedo a provocar otra rabieta. ¿Y ahora qué? Fue todo lo que preguntó. ¿Y ahora qué? Se burló Gerardo. Ahora buscaré un nuevo trabajo. Mientras tanto, por ahora tendré que vivir de tu sueldo. El corazón de Baltrudis se hundió. Sus ingresos apenas alcanzaban para pagar la mitad de las facturas y comprar los alimentos más básicos. ¿Cómo iban a vivir solo con ese dinero? Sobre todo porque Gerardo no iba a limitar sus gastos en alcohol y salidas con amigos.
Podría pedirle horas extras a Santiago, sugirió ella, o aceptar más trabajo desde casa. Eso es lo que se hace, asintió Gerardo, dirigiéndose a la salida de la cocina. Mientras tanto, me voy a la cama, cansado de todo este ajetreo. Habían pasado 2 semanas desde que Gerardo había perdido su trabajo, 2 semanas que a Baltrudis le parecieron una pesadilla interminable. Gerardo, que antes no había buscado realmente un nuevo trabajo, ahora había abandonado la idea por completo. Se levantaba tarde, se pasaba el día en el sofá delante de la tele o con una botella de cerveza en el patio, y solo de vez en cuando salía a ver trabajos, lo que normalmente significaba quedar con sus colegas en el bar local. Baltrudis trabajaba ahora más horas de lo habitual. Santiago se había esforzado por darle algunos trabajos extra, por los que le pagaba aparte. También aceptaba trabajos en casa, pequeñas reparaciones de ropa, ajustar vestidos, coser botones y cremalleras. Todo esto le ocupaba casi todo su tiempo libre, pero seguía sin tener suficiente dinero. La cena transcurrió en un tenso silencio. Gerardo comía en silencio, lanzando de vez en cuando miradas contrariadas a su plato o a su mujer. Baltrudis apenas probó la comida. No tenía apetito y la tensión constante le retorcía el estómago. Después de cenar, recogió rápidamente la mesa y fregó los platos mientras Gerardo volvía a la televisión. Luego, haciendo acopio de fuerzas, Baltrudis se dirigió al salón y se sentó en el borde del sofá, lejos de su marido. «Gerardo», empezó con cautela, «tenemos que hablar de dinero». Él se volvió hacia ella, entrecerrando los ojos. «¿De qué hay que hablar? No hay dinero, eso es un hecho». «Sí, pero hay que pagar facturas, y hay que comprar comida. Mi sueldo no alcanza para todo». Gerardo apagó el televisor y se volvió completamente hacia su mujer. Su rostro expresaba una mezcla de irritación y desprecio. «¿Y qué sugieres? ¿Que vaya a mendigar? ¿O que le pida prestado a tu preciosa novia Estrella?» «No, claro que no». Baltrudis juntó las manos nerviosamente sobre su regazo. «Solo creo que tenemos que ahorrar mucho dinero. Quizá renunciar temporalmente a algunos gastos». No se atrevió a hablar directamente de la cerveza y los cigarrillos, pero Gerardo supo inmediatamente a dónde quería llegar. «Eso es», se estiró, enderezándose. «¿Quieres controlar en qué gasto mi dinero? Tú, que no serías nada sin mí, ¿quieres decirme lo que tengo que hacer?» «Gerardo, no, yo solo...» «Cállate». Se levantó bruscamente, y Baltrudis retrocedió instintivamente. «¿Crees que me gusta esta situación? ¿Crees que no me siento como una mierda por haber perdido mi trabajo? Y ahora mi mujer también me regaña». Cogió una botella de cerveza y la lanzó contra la pared. El cristal se hizo añicos, los fragmentos volaron por el suelo y la cerveza se derramó sobre el papel pintado. Baltrudis chilló y se echó aún más hacia atrás, apretándose contra el borde del sofá. «Mira a lo que me has reducido», gritó Gerardo, señalando el desastre. «Siempre eres tú quien lo estropea todo. Siempre es por tu culpa que las cosas salen mal». Se volvió bruscamente y salió del salón, dando un sonoro portazo. Baltrudis permaneció sentada, paralizada por el miedo, escuchando sus pasos alejarse calle abajo. Lo más probable era que se dirigiera al bar, donde se sentaría hasta la hora de cerrar, gastando el poco dinero que les quedaba. Baltrudis no se permitió llorar hasta que el último ruido de sus pasos se desvaneció. Lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas mientras miraba los trozos de botella y la mancha húmeda en la pared. Tenía que limpiar aquel desastre antes de que Gerardo regresara. Él no soportaba ni siquiera el recuerdo de sus arrebatos de ira. Baltrudis decidió descansar unos minutos y luego ponerse a trabajar, pero el cansancio le pasó factura. Se quedó dormida en el sofá, con la ropa puesta, sin ni siquiera una manta ligera. Se despertó con un fuerte golpe en la puerta. Por la ventana ya estaba oscuro y el reloj de pared marcaba casi medianoche.
Volvieron a llamar con más insistencia, y entonces la voz de Gerardo dijo: «Abre, sé que estás en casa». Baltrudis se levantó de un salto, enjugándose los ojos. Al parecer, Gerardo había perdido las llaves o estaba demasiado borracho para abrir la puerta él solo. Corrió hacia la entrada, pero se detuvo al oír otra voz, una voz masculina y desconocida. Amigo, cuidado con la puerta. Vas a despertar a toda la calle». «Me da igual», replicó Gerardo. «Es mi casa, puedo hacer lo que quiera». Los golpes se reanudaron, aún más fuertes, y Baltrudis se apresuró a abrir antes de que los vecinos empezaran a quejarse. En el umbral estaba Gerardo, apenas capaz de mantenerse en pie, y a su lado un hombre alto, con barba incipiente en la cara, que sostenía a su marido por los hombros. «Toma, llévate tu tesoro», canturreó el desconocido, prácticamente empujando a Gerardo dentro de la casa. «He bebido demasiado en el bar. Por cierto, soy Miguel. Tomamos una copa juntos». Gerardo, murmurando algo inaudible, entró en la casa y se hundió pesadamente en el sofá. Baltrudis asintió torpemente a Miguel. «Gracias por traerlo a casa». «De nada», respondió el hombre, mirándola con indisimulado interés. «Aunque para ser sincera, yo que tú no le daría las gracias. Dijo algunas cosas de ti ahí dentro». Baltrudis bajó los ojos, sintiendo que el color inundaba sus mejillas. Estaba borracho. Gracias de nuevo. Intentó cerrar la puerta, pero Miguel la retuvo con la mano. «Mira, si alguna vez te aburres de esta vida, ya sabes, vivo 2 calles más allá, en la casa de las contraventanas azules». Baltrudis cerró bruscamente la puerta sin responder a tan descarado ofrecimiento. Temblaba de humillación y rabia. ¿Qué había dicho Gerardo de ella en el bar? ¿Cómo la había hecho quedar delante de aquella gente? Se volvió hacia su marido, que estaba casi dormido en el sofá, con la cabeza echada hacia atrás, la boca entreabierta y la ropa con un fuerte olor a alcohol y cigarrillos. «Gerardo», gritó, intentando mantener la calma. «Tienes que irte a la cama. Levántate». Él abrió los ojos y la miró nublado. «Ah, ahí estás, mi queridísima esposa». Había tanto sarcasmo y malicia en su voz que Baltrudis retrocedió involuntariamente un paso. «Ven», repitió. «Necesitas descansar». «No me digas lo que tengo que hacer», gruñó, tratando de levantarse, pero inmediatamente volvió a caer sobre el sofá. «Maldito Miguel, ¿por qué me trajo a casa? Todavía no hemos terminado». «Es tarde», dijo Baltrudis suavemente, acercándose e intentando ayudarle a levantarse. «Vamos, te ayudaré a ir a tu dormitorio». Gerardo le permitió levantarse del sofá, apoyándose pesadamente en su hombro. Era mucho más pesado que ella, y su peso hizo que a Baltrudis le flaquearan las piernas. Lentamente, con gran dificultad, llevó a su marido hasta el dormitorio y le ayudó a tumbarse en la cama. Hacía más de un mes que Gerardo había perdido su trabajo. La Esperanza, como el resto de Venezuela, sufría una crisis económica. Encontrar un buen empleo era cada vez más difícil incluso para los profesionales con experiencia, y mucho menos para alguien con la reputación de empleado problemático que Gerardo se había ganado en trabajos anteriores. Baltrudis se despertaba por la mañana con una pesadez en el pecho que no desaparecía hasta la noche. Una constante sensación de ansiedad se convirtió en su compañera. ¿Cuánto tiempo aguantarían con su modesto sueldo? ¿Qué pasaría cuando se agotaran sus últimos ahorros? Incluso ahora tenían que ahorrar dinero en todo, desde los comestibles hasta la electricidad, pero las deudas seguían aumentando. Aquella mañana, Baltrudis se despertó antes de lo habitual. Gerardo seguía dormido, ocupando casi toda la cama. Su pesado brazo le cruzaba la cintura como si la sostuviera incluso mientras dormía. Con cuidado de no despertar a su marido, se zafó de su brazo y se levantó. Baltrudis se aseó en el pequeño cuarto de baño de baldosas raídas y espejo agrietado.
Le dolía el cuerpo de cansancio y tenía ojeras. Se pasó una mano por el pelo y lo notó opaco y quebradizo. La falta de una alimentación adecuada y el estrés constante estaban haciendo mella en su aspecto. Cuando fue a trabajar, encontró una pequeña cantidad de dinero que había ahorrado en secreto en una vieja caja de zapatos, un par de bolívares de cada sueldo. Apenas era suficiente para unos días de vida modesta, pero le daba cierta sensación de seguridad. Baltrudis añadió unas cuantas monedas más y volvió a esconder la caja bajo una pila de viejos jerseys, donde era poco probable que Gerardo mirara. Al salir de la casa, se detuvo un momento e inhaló profundamente el aire de la mañana. La ciudad se estaba despertando, pero ella ya podía sentir el calor del día acercándose. En la esquina de la calle, el viejo Ramírez estaba abriendo su pequeña panadería, de la que salía un aroma a pan recién hecho. En otros tiempos, Baltrudis podía permitirse mimar de vez en cuando a Gerardo con cruasanes frescos de esta panadería. Ahora se limitaba a sentir al anciano y seguir caminando, intentando no pensar en cuánto tiempo hacía que no comía algo realmente delicioso. El trayecto hasta el atelier duró 15 minutos a paso ligero. Baltrudis adoraba esos paseos matutinos, el único momento del día en que podía estar a solas con sus pensamientos, sin esperar que le gritaran o se metieran con ella en cualquier momento. Cuando llegó, el atelier elegante ya estaba abierto. Santiago Alvarado, el propietario, estaba detrás del mostrador, colocando muestras de telas para los clientes de hoy. Al ver a Baltrudis, le sonrió. «Buenos días. Hoy llega temprano». «Buenos días, señor Alvarado», respondió ella mientras se dirigía a su puesto de trabajo. «Quería terminar mi abrigo para la señora Méndez. Prometió venir esta tarde». Santiago asintió, pero su mirada se detuvo en el rostro de ella más tiempo de lo habitual. Baltrudis sabía que parecía agotada, a pesar de sus esfuerzos por arreglarse. «Baltrudis», dijo en voz baja, acercándose. «¿Te encuentras bien? Últimamente pareces muy cansada». Ella bajó los ojos, sin saber qué responder. Santiago era un hombre amable, uno de los pocos que la trataban con verdadera preocupación, pero decirle la verdad sobre su vida, sobre Gerardo, sobre la violencia, sobre el miedo constante, estaba fuera de su alcance. «No pasa nada», le dijo finalmente. «Es solo mucho trabajo, ya sabes». Santiago no parecía convencido, pero no insistió. «Si necesitas algo, lo que sea, puedes decírmelo. Siempre estoy dispuesto a ayudar». «Gracias», respondió Baltrudis en voz baja, sintiendo un nudo en la garganta ante su amabilidad. El día en el taller transcurrió como de costumbre. Baltrudis trabajaba concentrada, poniendo toda su habilidad en cada puntada. El trabajo era lo único que le producía satisfacción, la única esfera de la vida en la que se sentía competente y valiosa. Hacia el mediodía llegó Estrella, brillante y enérgica como siempre. Después de aquella memorable cena con Dominica, se habían visto con menos frecuencia. Baltrudis temía el enfado de Gerardo si se enteraba de que seguía relacionándose con esa alborotadora, como él llamaba a Estrella. Pero en el trabajo aún podían hablar mientras Santiago charlaba con los clientes. «¿Cómo te va?», preguntó Estrella en voz baja, poniéndose cómoda en un escritorio cercano. «¿Alguna novedad?», Baltrudis negó con la cabeza. «Lo mismo de siempre. Gerardo sigue sin encontrar trabajo». «O mejor dicho, no ha buscado», resopló Estrella, pero enseguida se ablandó al ver la expresión de su amiga. «Lo siento, es que estoy preocupada por ti. Estás perdiendo peso, tienes ojeras. Esto no puede durar para siempre, Baltrudis». «Lo sé», respondió ella en voz baja, sin levantar los ojos de su trabajo. «Pero, ¿qué puedo hacer? ¿Irme? ¿A dónde?» «A mi casa, ya te lo dije, o con tu tía en Maracaibo, a cualquier sitio menos lejos de él». Baltrudis suspiró. Habían discutido esto muchas veces antes,
y la conversación siempre terminaba de la misma manera. No se atrevía a dar un paso decisivo, temerosa de las consecuencias, temerosa de la venganza de Gerardo, temerosa de la soledad y de lo desconocido. No hablemos de eso ahora, suplicó. Cuéntame mejor, ¿cómo fue tu cita con ese programador? Estrella puso los ojos en blanco, pero permitió que cambiaran de tema. Trabajaron codo con codo el resto del día, intercambiando de vez en cuando frases o ayudándose con elementos de confección especialmente complicados. Después de comer, la señora Méndez, una elegante mujer de mediana edad, una de sus clientas habituales, entró en el taller. Se probó el abrigo terminado y quedó muy satisfecha con el trabajo de Baltrudis. «Simplemente perfecto», exclamó mirándose en el gran espejo. «Como siempre, tus manos hacen maravillas, Baltrudis. No sé qué haría sin ti». Estas palabras hicieron que el alma de Baltrudis se sintiera más cálida. Aquí en el taller era valorada y respetada. Aquí su trabajo importaba. Qué contraste con su casa, donde Gerardo solo la había criticado y humillado. Cuando la señora Méndez se marchó, satisfecha con su nuevo abrigo, Santiago se acercó a Baltrudis. «Tengo una propuesta para ti», le dijo, tomando asiento junto a ella en una silla libre. «Ya sabes que llevo tiempo pensando en ampliar el taller. Ahora ha surgido la oportunidad de alquilar un local más grande, en un barrio mejor». Baltrudis escuchaba atentamente, aunque no veía qué tenía que ver con ella. «Quiero ofrecerte el puesto de jefa de costureras en el nuevo taller», continuó Santiago. «Con un aumento de sueldo, por supuesto. Eres la artesana con más talento que conozco, Baltrudis, y las clientas te adoran». Ella se quedó helada, incapaz de creer lo que oía. ¿Un ascenso? ¿Más dinero? Podría cambiar su situación con Gerardo, al menos resolver parcialmente sus problemas financieros. No sé qué decir, murmuró, aturdida. «Di que sí», sonrió Santiago. «Te lo mereces, Baltrudis. Más que eso, te mereces mucho más». Había tanta sinceridad y calidez en su voz que Baltrudis sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Parpadeó rápidamente, ahuyentándolas. «Gracias, señor Alvarado. Acepto encantada su oferta». «Bien», se alegró. «Y por favor, llámeme Santiago. Llevamos muchos años trabajando juntos». Le tendió la mano y Baltrudis se la estrechó sin vacilar. Por primera vez en mucho tiempo había un rayo de esperanza en su vida. El resto del día pasó como un borrón. Baltrudis trabajaba de forma automática, preocupada por la noticia de su ascenso. ¿Cómo reaccionaría Gerardo? ¿Estaría contento por el dinero extra o se enfadaría porque ella se estaba volviendo más independiente? Estas preguntas revoloteaban en su cabeza, dificultando su concentración. Cuando terminó la jornada laboral, Santiago la retuvo un rato más para discutir los detalles del nuevo puesto. Hablaron del horario, de las responsabilidades, de las nuevas instalaciones que iban a abrir dentro de un mes. «Una cosa más», le dijo Santiago antes de marcharse. «Quiero que sepas que eres una empleada muy valiosa, Baltrudis. Pero más que eso, te considero un amigo. Y si alguna vez necesitas ayuda, cualquier ayuda, puedes acudir a mí». Su mirada era seria y penetrante, y Baltrudis se dio cuenta de que estaba hablando de algo más que de trabajo. Sabía o adivinaba su situación familiar y le estaba ofreciendo apoyo. «Gracias», respondió en voz baja, sintiendo un nudo en la garganta. «Te lo agradezco mucho, y tu amabilidad, Santiago». Él asintió y sonrió suavemente. «Hasta mañana. Cuídate, Baltrudis». Al salir del atelier, no volvió a casa enseguida. La alegría del ascenso se mezclaba con la ansiedad por la reacción de Gerardo y necesitaba tiempo para ordenar sus pensamientos. Baltrudis caminó lentamente por las calles de la Esperanza, mirando los escaparates, observando a los transeúntes, aspirando los olores de la comida callejera que se preparaba en pequeñas bandejas.
Volvió a casa saboreando el aire cálido del atardecer. Quizá todo iría bien. Tal vez Gerardo se alegraría con la noticia. Quizá el dinero extra les ayudaría a salir de deudas y a encarrilar sus vidas. Pero cuanto más se acercaban a casa, más le pesaba el corazón. Los recuerdos de los intentos anteriores de hablar con su marido sobre el dinero, de sus ataques de ira, de la botella rota que se estrelló contra la pared, todo volvía a inundarla, envenenando la alegría del ascenso. Al acercarse a la casa, Baltrudis se dio cuenta de que las luces de las ventanas estaban apagadas. ¿Podría ser que Gerardo hubiera salido? La idea le produjo un fugaz alivio, que fue inmediatamente sustituido por una nueva ansiedad. Si estaba en el bar, volvería borracho y enfadado, y no habría conversación. Abrió la puerta con la llave y salió al oscuro vestíbulo. La casa estaba en silencio, con solo el sonido apagado de la televisión procedente de la sala de estar. «¿Gerardo?», gritó Baltrudis encendiendo la luz del pasillo. «¿Estás en casa?». No hubo respuesta, pero el sonido del televisor significaba que su marido estaba cerca. Entró en el salón y encontró a Gerardo tumbado en el sofá. No estaba dormido, solo veía algún programa, cambiando de canal con indiferencia. En la mesita había una botella de cerveza vacía. «Por fin», murmuró, sin mirar a su mujer. «¿Dónde has estado tanto tiempo?». «En el trabajo», respondió Baltrudis quitándose el bolso. «Tengo buenas noticias, Gerardo. Santiago me ha ofrecido un ascenso». Esto llamó su atención. Gerardo giró la cabeza y la miró entrecerrando los ojos. «¿Un ascenso? ¿Qué clase de ascenso?». «Va a abrir un nuevo atelier, uno más grande, y quiere que me convierta en costurera principal», explicó Baltrudis, tratando de mantener la voz tranquila y alegre. «Eso significa más dinero, Gerardo. Podremos pagar nuestras deudas». Esperaba que su marido se alegrara, pero su rostro permaneció impenetrable. Se sentó lentamente en el sofá, sin dejar de mirarla. «Talento». Había un matiz desagradable en su voz que hizo estremecerse a Baltrudis. «Apreciaba mi trabajo», dijo ella con firmeza. «Soy la mejor costurera del taller. Los clientes siempre quedan satisfechos». «¿Y solo el trabajo?». Gerardo se levantó, acercándose. Olía a cerveza, pero no lo bastante fuerte como para considerarlo borracho. «¿Qué más haces por él, Baltrudis? ¿Para qué sirve realmente este ascenso?». Ella dio un paso atrás, sorprendida por sus palabras. «¿De qué estás hablando?». «Santiago es mi patrón, y él es un hombre», interrumpió Gerardo, acortando la distancia entre ellos. «Y pasas más tiempo con él que conmigo. ¿Crees que no te veo hablar de él? Santiago esto, Santiago lo otro». Baltrudis sintió que la ira la invadía, un sentimiento raro en ella, normalmente reprimido por el miedo. «Es un trabajo, Gerardo, solo un trabajo, que por cierto es la razón por la que nosotros tenemos comida en la mesa mientras tú…». Titubeó al darse cuenta de que había ido demasiado lejos. El rostro de Gerardo se contorsionó de ira. «¿Mientras yo qué? Termino lo que empezaste. Mientras me quedo sin trabajo. ¿Es eso lo que quieres decir?». «No, no es eso lo que quería decir». Baltrudis retrocedió otro paso, pero Gerardo la siguió. «Solo quería decir que es una buena noticia para los dos. Más dinero. Podremos…». «No necesito tu dinero», bramó Gerardo, con la cara enrojecida por la ira. «Puedo mantener a mi familia yo solo. Y si piensas lo contrario, si crees que soy un marido inútil, entonces tal vez deberías irte con tu precioso Santiago». Baltrudis sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La conversación volvía a ir por mal camino, como siempre. No importaba lo que ella dijera, no importaba lo mucho que intentara explicarse. Gerardo siempre le daba la vuelta, siempre le echaba la culpa a ella. «Gerardo, por favor», trató de hablar con calma, aplacando. «No es eso lo que quería decir.
Me alegro del ascenso porque nos ayudará a los dos. Necesitamos el dinero, tú mismo lo sabes. Dio otro paso hacia ella, tan cerca que pudo sentir su aliento en la cara. Lo que sí sé es que mi mujer recibe de repente un ascenso de un hombre que la mira con ojos de cachorro enamorado, y llega tarde a casa, satisfecha y radiante. ¿Qué se supone que debo pensar, Baltrudis? No es así, exclamó ella, sintiendo que las lágrimas acudían a sus ojos. Santiago es solo un buen hombre, se preocupa por todos sus empleados, y me alegro, porque es la primera buena noticia que tengo en mucho tiempo. Un buen hombre, intervino Gerardo. No tan malo como yo, ¿eh? ¿No tan inútil y sin trabajo como tu marido? Yo no he dicho eso. Pero yo creía que sí. Golpeó con el puño la pared junto a su cabeza, y Baltrudis se estremeció. Ya veo cómo me miras, con desprecio, con decepción, como si yo no fuera un hombre. Gerardo, cálmate, por favor, suplicó ella, al ver que su rostro se contorsionaba de rabia. Hablemos con calma. No me digas lo que tengo que hacer. Él la agarró de los hombros, apretándola hasta el punto del dolor. Eres mi mujer. Se supone que debes respetarme, apoyarme. En vez de eso, corres hacia tu Santiago, dejas que te corteje, aceptas sus limosnas. No son limosnas, son ascensos bien merecidos. Baltrudis intentó soltarse, pero el agarre de Gerardo era demasiado fuerte. Suéltame, me haces daño. Hacerte daño. Apretó aún más fuerte. ¿Crees que no me duele? ¿Cómo crees que me siento cuando mi propia esposa gana más dinero que yo? Cuando viene y presume de ello. No estaba presumiendo. Las lágrimas ya corrían por las mejillas de Baltrudis. Solo te estaba dando la noticia. Pensé que te alegrarías. Gerardo la soltó bruscamente y retrocedió unos pasos, pasándose una mano por el pelo en un gesto de extrema irritación. ¿Contento? ¿Contento de que se socave mi autoridad en esta casa? ¿Contento de que cada vez te alejes más de mí y pases más tiempo en el trabajo? ¿Contento de que un hombre intente robarme a mi mujer? Nadie está intentando robarme, objetó Baltrudis con cansancio. Está todo en tu cabeza, Gerardo. Oh, ¿así que ahora yo también estoy loco? Se volvió bruscamente hacia ella. Me lo estoy inventando todo, ¿verdad? ¿Inventando también los moratones de tu piel? ¿Y la forma en que te estremeces cuando te toco? Baltrudis guardó silencio, sin saber qué responder. Gerardo rara vez admitía, ni siquiera indirectamente, que le hacía daño. Normalmente fingía que los moratones y las abrasiones aparecían por sí solos, o la acusaba de ser torpe. Solo quería una familia normal, continuó Gerardo tras una pausa. Su voz sonaba más tranquila, casi triste. Una esposa que me quisiera y me respetara, hijos que estuvieran orgullosos de su padre, una vida normal, ¿sabes? Se hundió en el sofá, cubriéndose la cara con las manos. Baltrudis permaneció inmóvil sin saber qué esperar. Esos cambios de humor eran típicos de Gerardo, de la rabia a la autoinmolación y viceversa. Podemos tener una vida normal, dijo ella con cautela tras una larga pausa. Si consigues un trabajo y yo continúo con el mío, con un ascenso, saldaremos nuestras deudas rápidamente. Incluso podríamos ahorrar algo. Gerardo levantó la cabeza, su mirada dura de nuevo. ¿Así que todo se reduce al dinero otra vez? ¿Por trabajar? ¿Crees que no valgo nada sin él? No, no me refería a eso. Baltrudis sacudió la cabeza con cansancio. Cada conversación con él era como caminar por un campo de minas. Nunca sabías con qué se iba a enfadar a continuación. ¿Sabes qué? Se levantó Gerardo, mirándola con fría determinación. Haz lo que quieras. Acepta tu ascenso. Pasa todo tu tiempo con Santiago. Me importa un bledo. Pero no vengas llorando después cuando consiga lo que quiere y te tire como si fueras mercancía usada. Con esas palabras pasó junto a ella, cogió su chaqueta del perchero del pasillo y salió de casa dando un sonoro portazo. Baltrudis se quedó en el salón,
abrazada a sí misma. La alegría del ascenso se había evaporado por completo, dejando tras de sí solo amargura y cansancio. ¿Por qué siempre es así con Gerardo? ¿Por qué no puede alegrarse por ella, apoyarla? ¿Por qué cualquier buena noticia tiene que convertirse en motivo de escándalo? El día de pago siempre provocaba en Baltrudis sentimientos encontrados. Por un lado, era una oportunidad para pagar las facturas acumuladas y comprar los víveres necesarios. Por otro, sabía que Gerardo exigiría su beidata, que gastaría en beber y salir con los amigos, mientras que ella tendría que ahorrar cada bolívar hasta el siguiente día de pago. Esa tarde Baltrudis regresó del trabajo especialmente cansada. El taller había estado ocupado todo el día. Se acercaba la temporada de bodas y novias de toda la Esperanza acudían a Santiago para sus vestidos de novia. Le dolían los dedos de tanto trabajar con las agujas y la espalda de pasar horas sentado frente a la máquina de coser. Pero en un pequeño sobre, escondido en una gastada bolsa, estaba su jornal, lo único que podía sostener su modesta existencia. Al acercarse a la casa, Baltrudis se dio cuenta de que había luz en las ventanas. Gerardo estaba en casa. Baltrudis suspiró, preparándose para la inevitable petición de dinero. Decidió darle parte de la suma de una vez, con la esperanza de evitar un escándalo, lo justo para pagar las facturas de la luz atrasadas, de lo contrario, podrían ser desconectados de la red. Abrió la puerta con su propia llave y entró en el pequeño vestíbulo, que olía a la colonia barata de Gerardo y a algo más, un perfume floral. El olor la hizo recelar. Se oían voces en el salón, masculinas y femeninas. «Estoy en casa», dijo Baltrudis en voz baja al pasar a la sala. Allí vio a Gerardo, inusualmente bien vestido, y a su suegra, Dominica Rivero, sentada en una silla raída como si estuviera en un trono. Llevaba un austero vestido negro, el pelo impecablemente peinado y una fina capa de maquillaje en su arrugado rostro. «Ah, por fin», pronunció Dominique, lanzando una mirada crítica a su cuñada. «Hemos estado esperando». «Dominica», asintió Baltrudis, tratando de ocultar su sorpresa. «No sabía que venías. Gerardo no me avisó». Gerardo se levantó del sofá y se acercó a su mujer, pasándole el brazo por los hombros en un gesto que desde fuera podría haber parecido cariñoso, pero Baltrudis solo sintió en él una presión posesiva. «Hoy es el cumpleaños de mamá», anunció sonriendo. «Hemos pensado celebrarlo». Baltrudis parpadeó confusa. El cumpleaños de Dominique era en noviembre, y ahora era abril. Pero no se molestó en señalar la discrepancia para no provocar conflictos. «Felicidades», dijo en su lugar, volviéndose hacia su suegra. «Si lo hubiera sabido, habría preparado algo especial». «No te preocupes», interrumpió Dominica con una fina sonrisa. «Gerardo hizo reservas en el restaurante. Estábamos esperando a que salieras». Baltrudis sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Un restaurante? ¿Con qué dinero? Apenas tenían para pagar las facturas. ¿Un restaurante?, preguntó con cautela mirando a su marido. «Pero, Gerardo, ya sabes que ahora mismo no estamos en la mejor situación económica». «Es día de paga». Su voz seguía siendo amistosa, pero algo frío brilló en sus ojos. «Podemos permitirnos una noche en un restaurante para mi madre. No te importa, ¿verdad?». No era una pregunta, sino una afirmación. Baltrudis se sintió atrapada. Si se negaba, Gerardo montaría una escena delante de su madre, y entonces ella se las vería con ella por faltar al respeto a la familia. Si accedía, tendría que gastar una parte importante de su sueldo en una cena que no podrían permitirse. «Claro», dijo en voz baja, bajando los ojos. «Dame 10 minutos para cambiarme». En el pequeño dormitorio, Baltrudis se cambió rápidamente su vestido de trabajo por su único vestido para VMA, uno azul oscuro, con un sencillo cuello blanco, que se había hecho hacía 2 años.
Estaba un poco deshilachado en los puños, pero le quedaba decente. Se recogió el pelo, se aplicó brillo de labios y se examinó con ojo crítico en el espejo agrietado. El cansancio era evidente, a pesar de sus esfuerzos por parecer fresca. Sacó el sobre de la paga del bolso, contó el dinero y calculó mentalmente cuánto costaría una cena para 3 en un restaurante. Sería una suma considerable, sobre todo si Gerardo y Dominica pedían comidas caras, cosa que no dudaba que harían. Después de pagar todas sus deudas, no les quedaría casi nada. Con el corazón encogido, Baltrudis regresó al salón, donde Gerardo y Dominica ya la esperaban listos para salir. «Por fin», resopló su suegra, «ya creía que ibas al baile real». Gerardo canturreó, claramente complacido con el comentario de su madre. Baltrudis permaneció en silencio, apretando en la mano la gastada bolsa con el sobre enjollado. Salieron a la calle, donde ya estaba anocheciendo. La esperanza palpitaba de vida al atardecer. La música sonaba en la plaza central. Parejas y familias con niños paseaban por las calles. De las ventanas abiertas salían televisores y conversaciones. El restaurante El Dorado, al que Gerardo les había llevado, era uno de los más caros de la ciudad. Situado en la calle principal, con su elegante interior y sus serviciales camareros, se consideraba un lugar para ocasiones especiales y clientes adinerados. Baltrudis nunca había estado aquí y se sentía fuera de lugar con su sencillo vestido entre los clientes ricamente vestidos. El maitre les acompañó a una mesa junto a la ventana que daba a la plaza. Gerardo tomó inmediatamente la iniciativa y pidió una botella de vino caro y unos aperitivos sin mirar siquiera los precios de la carta. Dominica asintió con aprobación a cada una de sus sugerencias, como si estuviera pagando la cena de su propio bolsillo y no con el sueldo de Baltrudis. «Bueno», empezó Dominica mientras el camarero traía el vino y lo servía en copas. «¿Cómo te va en el trabajo, Baltrudis? Gerardo dijo que te habían ascendido». Baltrudis lanzó una rápida mirada a su marido, que fingía estar completamente absorto estudiando el menú. «Sí», respondió con cautela. «Mi jefe, el señor Alvarado, me ha ofrecido el puesto de costurera principal en un nuevo atelier que está a punto de abrir, con un aumento de sueldo». «¡Qué bien!». Dominica bebió un sorbo de vino. «Debe de tener un gran aprecio por tu talento». Había una clara insinuación en esas palabras, y Baltrudis sintió que el color inundaba sus mejillas. «Soy una buena costurera», dijo con firmeza. «Los clientes siempre están satisfechos con mi trabajo». Por supuesto», agitó la mano su suegra. «Estaba pensando que los hombres no suelen hacer esas ofertas a cambio de nada, sobre todo a mujeres solteras». «¡Mamá!». Gerardo se rió, pero no había alegría en su risa. «Baltrudis no es soltera, me tiene a mí». «Por supuesto, hijo». Dominica le dio una palmadita en el brazo. «Solo digo que ¿cómo se llama? Santiago Alvarado», incitó Baltrudis. «Sí, ese Santiago. Debe tener algo con tu mujer. Un jefe normal no ascendería a un empleado sin motivo». Baltrudis sintió que la ira le hervía por dentro, un sentimiento raro en ella, normalmente reprimido por el miedo. «El señor Alvarado es un hombre muy decente», dijo, tratando de mantener la calma. «Valora la profesionalidad y el trabajo duro». «Por supuesto, querida», sonrió Dominica con indulgencia. «Si te hace sentir mejor pensar así». El camarero se acercó y Gerardo pidió más aperitivos, los platos más caros del menú y otra botella de vino. Baltrudis se horrorizó en silencio, calculando mentalmente cuánto costaría aquella cena. «Gerardo», dijo en voz baja cuando el camarero se apartó, «quizá no deberíamos pedir tanto. Es muy caro y aún tenemos facturas que pagar». «Oh, escúchala», exclamó Gerardo teatralmente, volviéndose hacia su madre. «Siempre pensando en el dinero.
incluso en una noche tan especial como esta. Mujeres, Dominica sacudió la cabeza. No entienden la importancia del momento. El cumpleaños de mamá es sagrado, Baltrudis. Entiendo. Baltrudis trató de hablar en voz baja para no provocar conflictos. Es solo que estamos en una situación financiera difícil en este momento y... ¿Y de quién es la culpa?, interrumpió Gerardo, poniéndose serio de repente. ¿Quién sigue diciendo que no me esfuerzo lo suficiente para conseguir un trabajo? ¿Quién me reprocha constantemente que no gane? No estoy reprochando, objetó Baltrudis. Solo digo que tenemos que ser frugales mientras buscas un nuevo trabajo. ¿Lo ves, mamá? Gerardo se volvió hacia Dominica. Así es siempre. Ella cree que porque trae dinero a la casa, puede mandar. Dominica sacudió la cabeza con cara de mártir. Siempre he dicho que las mujeres modernas tienen demasiada imaginación sobre sí mismas. En mis tiempos, una esposa sabía cuál era su lugar y respetaba a su marido, fueran cuales fueran las circunstancias. Baltrudis guardó silencio, consciente de que cualquier respuesta que diera solo empeoraría la situación. Tomó un sorbo de vino, esperando que el alcohol la ayudara a sobrellevar la velada. El camarero trajo nuevos platos: gambas en salsa de vino, filetes, pescado al horno, guarniciones de verduras. La mesa se llenó con comida suficiente para 5 personas. Gerardo y Dominica empezaron la comida con entusiasmo, alabando cada plato y bebiendo vino caro. Baltrudis, en cambio, apenas se atrevía a comer, sintiendo que el dinero que tanto le había costado ganar se esfumaba con cada bocado que tragaban. «Prueba los langostinos», le puso Gerardo en el plato. «Están divinas, y deben valer tanto como tu jornal». Se rió de su propio chiste, y Dominica se unió a él, aunque no tenía nada de gracioso. «Sonny siempre sabía elegir lo mejor», dijo orgullosa. «Ya fuera comida, vino o... bueno, ya me entiendes». La última frase fue acompañada de una mirada significativa a Baltrudis, que se dio cuenta de que su suegra estaba insinuando el error de la elección de su esposa. La cena continuó en una tónica similar, Gerardo y Dominica intercambiando bromas y comentarios, muchos de ellos directa o indirectamente destinados a humillar a Baltrudis. Ella permaneció en silencio, concentrada en su comida, que apenas podía tragar debido al nudo que tenía en la garganta. Cuando el camarero trajo la carta de postres, Gerardo pidió los más caros sin preguntar siquiera si alguien quería postre. Dominica parecía contenta y relajada, como si esta velada fuera un triunfo para ella. «¿Sabes, hijo?», dijo dando un sorbo a su vino. «Ayer conocí a María González. ¿Te acuerdas de ella? Tiene una hija tan guapa, recién licenciada en la universidad. Resulta que sigue soltera». Baltrudis se tensó, intuyendo a dónde quería llegar su suegra. «Sí, me acuerdo de Isabela», asintió Gerardo. «Siempre fue una niña inteligente y una gran cocinera como su madre. Y sabe coser», añadió Dominica, lanzando una mirada oblicua a su cuñada. «María dice que se hace sus propios vestidos y le encantan los niños, sueña con una familia numerosa». Baltrudis apretó con más fuerza el tenedor, sintiendo no solo amargura sino rabia acumulándose en su interior. Habían sacado el tema de los niños deliberadamente, el tema más doloroso para ella después de los 3 abortos espontáneos que Gerardo y Dominique le habían achacado a ella sola. El camarero trajo postres y café. Gerardo y su madre siguieron hablando de las virtudes de Isabela González como si Baltrudis no estuviera allí, o, más probablemente, precisamente porque ella estaba. «¿Por qué no los invitamos a cenar la semana que viene?», sugirió Dominique. «Estaría bien ver a viejos amigos». «Es una gran idea, mamá», sonrió Gerardo, lanzando una rápida mirada a su mujer. «Seguro que tendremos mucho de qué hablar». Dominica se volvió hacia el camarero que acababa de pasar. «Joven, nos trae otra botella de ese vino tan rico»,
Y quizás otro postre. Esa tarta de chocolate tiene una pinta deliciosa. Desde luego, señora, asintió el camarero y se marchó. Gerardo pasó el brazo por los hombros de su madre. Pide lo que quieras, mamá. Hoy es tu día. Se volvió hacia Baltrudis con una sonrisa que tenía algo de regodeo. No te preocupes por el dinero, querida. Después de todo, solo eres un monedero. Dominica se rió a carcajadas como si fuera el chiste más ingenioso que hubiera oído nunca. Gerardo se unió a su risa y siguieron bebiendo vino y pidiendo comida, ignorando por completo a Baltrudis. Ella se quedó sentada, sintiendo que todo le daba vueltas por dentro. Solo un bolso. Esas palabras resonaban en su cabeza. Para esto había trabajado hasta la extenuación, soportado humillaciones, vivido con miedo constante. Para ser solo un bolso para su tirano marido y su malvada madre, me vinieron a la mente las palabras de Estrella: «Te mereces algo mejor, Baltrudis». Las palabras de Santiago: «Puedes contar conmigo pase lo que pase». ¿Era verdad? ¿Realmente podía contar con alguien que no fuera ella misma? El camarero trajo una nueva botella de vino y otro postre. Dominica se abalanzó con avidez sobre el pastel de chocolate, y Gerardo llenó sus copas sin preguntar a Baltrudis si quería más. «Por mi cumpleaños», proclamó Dominica levantando su copa, «y por mi maravilloso restaurante, que ya no los hacen, y por mi maravilloso hijo, que, a pesar de todas las dificultades», miró significativamente a Baltrudis. «Siempre sabe complacer a su madre». Bebieron, y Gerardo volvió a llenar inmediatamente sus copas. «Y por el dinero de Baltrudis», añadió con una sonrisa de satisfacción, «lo que lo hace todo posible». Volvieron a reír, chocando los vasos sobre una mesa cargada de comida que ya no podían comer. Baltrudis los observó, y algo en su interior por fin se rompió, o quizás, por el contrario, algo se había puesto en su sitio. «Ya basta», dijo en voz baja. Gerardo y Dominica siguieron riendo, sin prestarle atención. «Ya basta», repitió Baltrudis más alto, y esta vez la oyeron. Las sonrisas desaparecieron lentamente de sus rostros. «¿Qué has dicho?» Gerardo entrecerró los ojos, su voz se volvió peligrosamente tranquila. «He dicho basta». Baltrudis le miró directamente, sin apartar la mirada como solía hacer. «Basta de humillaciones, basta de mentiras, basta ya todo». Rodeó con la mano una mesa cargada de platos caros. «Baltrudis», Dominique comenzó a advertir, «cuida tu tono. Estás hablando con tu marido y con su madre». «No», Baltrudis negó con la cabeza. «Estoy hablando con dos personas que me han acosado durante años, que se han aprovechado de mí, que gastan el dinero ganado con mi trabajo y, sin embargo, se atreven a llamarme cartera». El rostro de Gerardo se tornó pétreo, sus ojos se entrecerraron. Baltrudis conocía esa mirada. Normalmente iba seguida de una paliza. Pero ahora, en un restaurante lleno de gente, no se atrevería a levantarle la mano. Al menos, eso esperaba ella. «Te estás olvidando de ti misma», murmuró entre dientes apretados. «Hablaremos de esto en casa». La amenaza en su voz era clara. Baltrudis sabía lo que le esperaba si se iba a casa con él, pero por primera vez en años no sintió miedo, solo determinación. «No», dijo con firmeza, «no volveré a casa, no contigo». Sacó un teléfono del bolso, viejo y con la pantalla rota, pero que funcionaba. Gerardo intentó arrebatárselo con un movimiento brusco, pero Baltrudis fue más rápida. Se echó hacia atrás y marcó el número que Santiago le había dado por si acaso. «¿Qué estás haciendo?» Había pánico en la voz de Gerardo. «¿A quién llamas?» Baltrudis no contestó, esperando a que descolgaran. «¿Santiago?», dijo cuando se estableció la conexión. «Soy Baltrudis. Necesito ayuda. Estoy en el restaurante El Dorado con mi marido y mi suegra, y tengo miedo de volver a casa».
Escuchó la respuesta sin mirar a Gerardo, cuyo rostro se contorsionó de rabia. Está bien, te espero. Gracias. Terminó la llamada y guardó tranquilamente el teléfono en el bolso. ¿Qué significa eso? Dominique fue la primera en romper el tenso silencio. ¿A quién llamabas? A mi supervisor, responde Baltrudis. No tardará en llegar. Me voy, Gerardo, para siempre. Gerardo se puso en pie de un salto, derribando una silla. No te vas a ninguna parte, eres mi mujer. Se abalanzó hacia ella, levantando la mano para darle un puñetazo, pero fue detenido por un poderoso camarero que, habiendo oído la conmoción, había corrido hacia su mesa. Señor, por favor, cálmese, le dijo con firmeza. En nuestro establecimiento no se tolera la violencia. Es un asunto familiar, gruñó Gerardo, intentando zafarse del agarre del camarero. No te metas. El encargado del restaurante se acercó a ellos, atraído por el alboroto. ¿Cuál es el problema? ¿Qué está pasando? Este hombre ha intentado pegar a una mujer, explicó el camarero, aún sujetando a Gerardo. Es mi mujer, gritó Gerardo, y me está dejando. El encargado se volvió hacia Baltrudis. Señora, ¿se encuentra bien? ¿Tenemos que llamar a la policía? Baltrudis negó con la cabeza. No, gracias. Mi amigo viene a recogerme. No tardará en llegar. Dominique, que había estado sentada con cara de piedra todo este tiempo, finalmente habló. Te vas a arrepentir, Baltrudis. Deshonrarnos en público, llamar a tu amante. No es mi amante, objetó Baltrudis con calma. Es mi amigo, algo que nunca tuve en esta familia. Gerardo siguió arremetiendo, gritando amenazas e insultos. El encargado llamó a seguridad, y dos hombres corpulentos se colocaron a ambos lados de Gerardo, listos para intervenir si la situación se agravaba. Baltrudis volvió a sentarse a la mesa, esperando tranquilamente la llegada de Santiago. Por dentro temblaba, pero por fuera mantenía la compostura. Por primera vez en años se sentía libre. Era como si el gran peso que había estado cargando todos estos años por fin se le hubiera caído de los hombros. Después de unos minutos que parecieron una eternidad, Santiago Alvarado entró en el restaurante. Miró rápidamente a su alrededor y, al ver a Baltrudis, se apresuró a acercarse a su mesa. Baltrudis, decía con voz preocupada, ¿estás bien? Ella asintió con la cabeza y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas de alivio. Santiago estaba frente a ella, alto, tranquilo, confiable. En sus ojos solo vio preocupación, sin una sombra de juicio o ira. «¿Este?», exclamó despectivamente Gerardo, aún retenido por los guardias. «¿Este enclenque? ¿Por él me dejas?». Santiago no lo dignificó con una mirada. Toda su atención se centró en Baltrudis. «Salgamos de aquí. Mi coche está enfrente». Le tendió la mano y Baltrudis no dudó en cogerla. Dominica, que hasta ese momento había contemplado la escena con fría furia, se levantó de repente de su asiento. «Puta, siempre supe que eras indigna de mi hijo». Santiago se volvió por fin hacia ella, y sus ojos, habitualmente amables, se tornaron duros. «Cuide sus palabras, señora. Baltrudis se merece mucho más respeto del que tú le has mostrado». «¡Tú!». Gerardo se zafó del agarre de los guardias con tanta fuerza que tuvieron que hacer un esfuerzo para retenerlo. «Me has robado a mi mujer. Te mataré». Baltrudis se estremeció ante aquellas palabras. Conocía a Gerardo. Si prometía algo, sobre todo cuando se enfadaba, solía cumplir la amenaza. «Nadie ha robado a nadie», respondió Santiago con calma. «Baltrudis toma sus propias decisiones, y ahora ha decidido dejarte. Es mi mujer. Ella es ante todo un ser humano», dijo Santiago con firmeza, «y se merece una vida normal sin violencia ni humillaciones». Se volvió hacia Baltrudis. «¿Lista?». Ella asintió, apretando más fuerte su mano.
Pero antes de que pudieran dar un paso hacia la salida, Gerardo, con un esfuerzo increíble, se soltó del agarre de uno de los guardias y se abalanzó sobre Santiago con los puños. Todo sucedió muy rápido. Santiago apartó a Baltrudis, protegiéndola, y recibió él mismo el golpe de Gerardo. Pero en lugar de caer o retroceder, como al parecer esperaba Gerardo, Santiago interceptó su brazo y en un movimiento preciso le devolvió el golpe directamente a la mandíbula. Gerardo, que no esperaba semejante represalia, cayó al suelo, aturdido. Se hizo un silencio absoluto en el restaurante. Todos los comensales se quedaron helados viendo cómo se desarrollaba el drama. «No vuelvas a acercarte a ella nunca más», dijo Santiago en voz baja, pero con una furia tan fría que hasta Baltrudis se sorprendió de este cambio en el hombre habitualmente apacible. «Si me entero de que le has puesto un dedo encima, te arrepentirás». Gerardo yacía en el suelo sujetándose la mandíbula. La incredulidad y la humillación se leían en sus ojos. Dominica corrió hacia su hijo, llorando y lanzando maldiciones a Baltrudis y Santiago. Santiago cogió a Baltrudis de la mano y la condujo hacia la salida. Podía sentir los ojos de los demás visitantes clavados en ella. Algunos la miraban con juicio, otros con simpatía, pero la mayoría solo con curiosidad. La noticia de lo ocurrido se extendería por la pequeña ciudad en cuestión de horas. Salieron a la calle al atardecer, donde les recibió una brisa fresca, un alivio después del sofocante restaurante. Santiago abrió la puerta de su coche, un sedán pequeño pero cuidado, y ayudó a Baltrudis a subir. Baltrudis no se relajó hasta que se alejaron del restaurante. Sus manos, hasta entonces cerradas en puños por la tensión, cayeron sin fuerzas sobre sus rodillas. Por sus mejillas rodaron lágrimas, no de pena ni de miedo, sino de alivio e incredulidad por haberse decidido finalmente a dar ese paso. Santiago condujo en silencio, dándole tiempo para ordenar sus pensamientos. Solo cuando se detuvieron en una calle tranquila a las afueras de la ciudad, Santiago habló. «¿Estás bien?» Baltrudis negó con la cabeza, incapaz de hablar. En su interior se agitaban demasiadas emociones: alivio, miedo al futuro, incredulidad ante su propio valor y, en algún lugar profundo, la tranquila alegría de la liberación. «Todo va a salir bien», dijo Santiago en voz baja. «Ya no estás sola». «¿A dónde vamos?» Baltrudis finalmente soltó, secándose las lágrimas. «A mi casa», respondió. «Tengo una habitación de invitados donde puedes quedarte hasta que decidas qué hacer a continuación. Allí es seguro. Gerardo no sabe dónde vivo». Baltrudis asintió, sintiendo una nueva oleada de gratitud hacia aquel hombre que había arriesgado mucho para ayudarla. «Gracias», susurró. «Por todo. No sé cómo podré pagarte». «No tienes que devolver nada», la interrumpió Santiago suavemente. «Te ayudo porque te considero una amiga y porque nadie se merece el trato por el que has pasado». Siguieron su camino en silencio. Baltrudis miraba por la ventana las calles y las casas que pasaban, sintiéndose extrañamente ajena, como si todo no le ocurriera a ella. 10 años de matrimonio con Gerardo, 10 años de miedo y humillación, y todo acabó en una noche con un decisivo «basta».